Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a todo el mundo a través de Cinevisión, Canal 19, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá, y a través de tu canal TV, que transmite desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Bueno, hay un informe que nos brinda datos importantes de el comportamiento, por decirlo así, de la pobreza en la República Dominicana. De acuerdo a este informe, hay que leerlo con detenimiento, amigos televidentes. La pobreza ha aumentado, la pobreza, lo que se conoce como pobreza, ahora la pobreza extrema se ha reducido. De modo que esta información hay que tomarla con pinzas. Es evidente que la pobreza ha aumentado, no solamente en la República Dominicana. Pero no vengan mañana a decir que están atacando al gobierno, que no es en la República Dominicana. La pobreza ha aumentado de forma sustancial en todo el mundo, sobre todo en los países pobres, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, Centroamérica, Suramérica, los países pobres de este entorno. Y es que los impactos desde el punto de vista económico de la pandemia del COVID-19 aún se están sintiendo. Y esto le sumamos lo concerniente a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues es claro que la pobreza ha aumentado y va a seguir aumentando. Ahí tenemos una noticia en portada del diario digital dominicano.com. Por favor, Alex, vamos a colocarla para darle más detalles a los amigos televidentes, donde se explica cómo ha sido el aumento de la pobreza en la República Dominicana, qué porcentaje ha aumentado, pero también se explica, amigos televidentes, cuánto se ha reducido la pobreza extrema. Esa es mucho más preocupante que la pobreza en sentido general, porque recuerden que el nivel de reducción de la bonanza, por decirlo así, no es lo mismo la clase media que la clase alta. La clase pobre recibe un impacto mucho más brutal. Entonces, esa es la situación. Yo creo que estos datos no son propios de República Dominicana, aunque las cifras que se están dando son en referencia a lo que ocurre en la República Dominicana, pero no es solamente aquí. La pobreza en la República Dominicana pasó del 23.36% al 23.85% en el año 2021, para un aumento de 0.49% porcentuales con respecto al 2020, según datos divulgados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En tanto, en este dato, amigos televidentes, la pobreza extrema registró una reducción de 0.45 puntos porcentuales, tras pasar de 3.51% en 2020 a 3.06% en 2021, de acuerdo con los datos que forman parte del Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. La pobreza monetaria está directamente relacionada con el ingreso real de los hogares, que disminuyó, oigan esto, en 3.83% como consecuencia del efecto combinado del aumento del ingreso nominal y la inflación, la cual alcanzó 8.5% en 2021, subrayó la información. En esta nota, el titular de Economía, Miguel Seara Hatton, afirmó que si la inflación hubiese sido la proyectada para 2021, es decir, una inflación proyectada del 4%, la tasa de pobreza general hubiese sido 1.75 porcentuales, menos de la registrada en el 2020. En definitiva, de no haberse presentado el problema inflacionario causado por la pandemia global, se hubiese logrado revertir el impacto de la pandemia sobre la pobreza. La nota destacó además que en el año 2021 hubo una importante recuperación del empleo perdido durante la crisis. Estos son datos importantes, pues el total de personas ocupadas se colocó en 4.7 millones entre octubre y diciembre, lo que permite afirmar que efectivamente se han recuperado las personas ocupadas del periodo previo al inicio de la pandemia por COVID-19. República Dominicana fue uno de los países de América Latina con un mayor crecimiento económico, con una expansión del 12.3% de la actividad económica, según datos del Banco Central de la República Dominicana. De modo que son los datos, la economía tendrá que ir recuperándose paulatinamente, hay que ver qué tanto va a durar
pues la guerra entre Rusia y Ucrania, porque esto afecta directamente a las economías del mundo. Recuerden que Ucrania es el mayor productor de trigo, de granos, y esto es importante para la producción de mucha materia prima que depende del trigo, como es el caso de las harinas, de modo que, y muchos granos que se producen en Ucrania. Aparentemente, de acuerdo a lo que dijo Vladimir Putin, van a hacer un esfuerzo final para ver cómo ya se pone término a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos muertos, una gran destrucción en Ucrania, pero esto es la geopolítica, amigos televidentes. Para muchos Putin es un malvado, es un sanguinario, para otros depende con el cristal que se enfoque la situación. Otros dicen que Putin está preservando la integridad de Rusia cuando no quiere que le instalen al lado, en la puerta de entrada a Rusia, una base militar de la OTAN. Y esa es la situación. En otro orden, amigos televidentes, hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en el transporte público de la República Dominicana. Pues prácticamente mano de obra ilegal haitiana están desplazando a los choferes del transporte público en la República Dominicana. Una gran cantidad de haitianos trabajan como choferes del transporte público en carros de pasajeros llamados carros de concho, pero también están incursionando en la actividad como taxistas, haitianos indocumentados. De modo que, ¿qué va a hacer el gobierno con esta situación? ¿Se va a permitir que los haitianos continúen desplazando la mano de obra dominicana? Porque ya en la zona de Punta Cana, en la zona de Puerto Plata, en Bávaro, los haitianos han desplazado a los dominicanos de la industria turística. Miles de mano de obra haitiana están establecidos en la zona de Bávaro, en Punta Cana. Incluso en Punta Cana hay un barrio que es de haitianos, hay un gueto que es de haitianos, que han establecido un control total, que roban, matan, asaltan. Usted va a Punta Cana, los motoconchistas son haitianos, en su gran mayoría. Esos motoconchistas son haitianos, han desplazado a los dominicanos. Están desplazando aquí en la capital también a los motoconchistas dominicanos y a los choferes del transporte público. Entonces, yo creo que el asunto de los corredores que se han establecido, los sindicalistas, llámese Antonio Marte, llámese Cambita, pues se han apropiado de estos corredores y miles de choferes del transporte público se han quedado sin empleos. De modo que entendemos que la modernidad, hay que darle paso a la modernidad en el servicio de transporte, pero lo que yo esperaba era que el servicio de transporte fuera regido por el gobierno, que se fortaleciera la labor de la ONSA, que se compraran autobuses modernos para que la ONSA fuera más eficiente. Sin embargo, lo que se está haciendo es desplazando a la ONSA y creando nuevos corredores que incluso son mucho más caros. El caso del corredor de la Núñez de Cáceres y de la Winston Churchill, pues los pasajeros pagaban, creo que era 25 pesos en la ONSA, ahora pagan 40 pesos. O sea que tenemos nuevos corredores, pero un transporte mucho más caro. Entonces, a mí lo que me preocupa, amigos televidentes, es cuando esos empresarios del transporte, llámese Antonio Marte, llámese Cambita, Linares, llámese Juan Gubieres, que aún no le han entregado el corredor o los corredores que le van a entregar a Juan Gubieres, cuando estos sectores empresariales decidan presionar al gobierno, cuando ellos deciden aumentar el costo del pasaje, ¿cómo va a reaccionar el Estado? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno para garantizarle a los dominicanos, en este caso a los que residen en la capital, para garantizarle un servicio de transporte seguro? Porque estamos entregando las rutas al sector privado. Entonces yo creo que debe hacerse un acuerdo gobierno-sector privado para no entregar el control total de las rutas a los transportistas, porque de entrada ha sido aumentado el precio del pasaje. Ocurrió en la Winston Churchill, ocurrió en la Núñez de Cáceres. Entonces el Estado está cediendo a sectores empresariales privados el control del transporte en zonas de alta importancia. Es responsabilidad del Estado garantizar un servicio de transporte eficiente a los dominicanos. Es como que en Nueva York
se establecieran transporte del sector privado y le dieran a operar rutas específicas a empresarios del sector privado. No, el servicio de transporte en Nueva York es una responsabilidad de la ciudad y no hay inversión del sector privado. El gobierno de la ciudad es la encargada del transporte, eso no se le puede pasar a empresarios del sector privado. Se puede establecer acuerdos, lo que se ha puesto de moda aquí, las alianzas público-privadas, pero esta alianza público-privada en el corredor de la Churchill, lo que ha hecho es que ha sacado las guaguas de la onza, ya no están circulando. Entonces, a quien beneficia este acuerdo es a la empresa del sector privado, porque el Estado no tiene servicio de transporte en la Winston Churchill. Entonces debe hacerse un servicio de transporte común, guaguas de la onza y guaguas de los empresarios, llámese Conatra, llámese Antonio Marte. O sea, no debieron sacar de circulación las guaguas de la onza. Debieron utilizar el servicio del transporte privado de Conatra y de Cambitas y de, ¿cómo se llama?, Juan Guvieres, para fortalecer las rutas en las que estaba operando la onza. Dividir las rutas, que esté la onza con un porcentaje, un 50%, y que estuviese también entonces los llamados beneficiarios de este servicio, los empresarios del sector privado con un 50%, pero no entregar la totalidad del corredor a estos empresarios del sector privado. Ojalá que esto no nos vaya a crear serios problemas. Bueno, ya en la parte final, el gobierno ha decidido de una forma inteligente amortizar las alzas de los precios de los productos de la canasta básica para proteger a los consumidores. Hemos visto como en las últimas semanas el gobierno ha tomado iniciativas tendentes a que los precios de los productos de consumo básico no se disparen. Está la llamada tasa cero a las importaciones de productos de la canasta básica. Es bueno decir que sectores de la oposición rechazan esta llamada tasa cero, cero arancel a productos de consumo diario de la canasta básica. Pero el gobierno está haciendo lo propio, está tratando de enfrentar las alzas, estableciendo cero arancel, pero también vemos que desde INESPRE se están tomando iniciativas tendentes a llevar productos de la canasta básica a precios asequibles a sectores muy pobres e incluso están utilizando los principales supermercados de la capital y del país para que estos productos lleguen a los más pobres a precios asequibles. Amigos, de esta forma llegamos al final de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Que tengan todos un feliz resto del día. Hasta mañana.